Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a revisar rápidamente en este pequeño tutorial la forma de acceder a la encuesta nacional de ocupación y la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI para poder hacer la consulta de datos que nos permita complementar el análisis de su entidad federativa con esta información. Para ello voy a compartirles la pantalla en donde me permita navegar por la página del INEGI. Estamos en la página inicial, recuerden es www.inegi.org.mx y vamos a acceder de manera directa a los datos de esta encuesta. Nos vamos a ir a la parte superior donde tenemos varias opciones. Vamos a activar la opción de datos y nos va a desplegar esta pantalla en donde en este apartado nos vamos a ir al apartado de programas. A su vez nos va a desplegar esta pantalla y del lado izquierdo vienen clasificados en censos y conteos, encuestas agropecuarias, en establecimientos, en hogares. La ENOE es una encuesta que se aplica en hogares, por lo tanto vamos a hacer clic en la opción de encuestas en hogares y nos presenta varias opciones, aquellas que se levantan de manera regular, aquellas que se hacen por una solicitud especial y que no es periódica, por módulos o históricas, aquellas que ya no se aplican, ¿no? Por ejemplo, aquí encontraríamos la ENEU, ¿no? Que era la anterior que mencionábamos, la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, que ya no se aplica. Nosotros vamos a irnos al apartado de las regulares y vamos a observar que aquí viene la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, población de 15 años y más de edad, y damos clic. Nos va a llevar a este apartado en donde bajamos un poco y damos clic en el apartado donde dice tabulados. Bajamos un poco más y entonces aquí vienen varias opciones. Como nosotros vamos a seleccionar con criterios específicos, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar la penúltima opción, que es consulta interactiva de indicadores estratégicos, infolaboral. Y esto nos va a abrir este sistema de consulta, nos va a abrir otra ventana, en donde aquí está muy sencillo porque nos muestra las principales variables o elementos que contiene la ENOE que queremos. Si queremos la población total, menor de 15 años o de 15 años y más, pues estas son estimaciones que hace el INEGI. De ahí tenemos la población de 15 años y más, acuérdense que es el segmento de población del que parte el análisis del empleo, que son dos divisiones que ya las vimos en la sesión: población ocupada, desocupada, población disponible y no disponible para trabajar. De ahí, el tercer, cuarto, quinto y sexto apartados se refieren a la población ocupada, este segmentito de aquí, que nos presenta la información desglosándola por algunos criterios. Por ejemplo, por posición en la ocupación, que se refiere a si la persona es empleada, si es empresaria, es decir, si es dueña del negocio, si es trabajador por cuenta propia, es decir, por ejemplo, un dentista que presta sus servicios, pues no está contratado, no en sí, no dirige una empresa propiamente como tal, sino que presta un servicio. Por sector de actividad económica, un poquito lo que ya vimos en el desglose del Producto Interno Bruto. Por nivel de ingresos, una variable interesante. Por duración de la jornada de trabajo, cuántas horas trabajan a la semana. Por su condición de acceso a instituciones de salud. Por el ámbito y tamaño de la unidad económica, que es aquí donde vamos a encontrar el sector informal. Y distribución por tipo de unidad económica. Y luego, dentro de la población ocupada, hay un segmento específico que es el de los trabajadores subordinados y remunerados, ¿no? Empleados, por así decirlo. Y lo mismo, viene su desagregación por sector de actividad, nivel de ingresos, duración de la jornada, condición de acceso a instituciones de salud, prestaciones laborales, disponibilidad de contrato escrito.
Los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios por tamaño de la unidad económica, y el segmento de la población subocupada, ¿se acuerdan que también esto lo vimos en la sesión? También distribuido por algunos de los criterios. El apartado 7 nos habla de este otro segmento de aquí, que es la población desocupada, que nos las puede desglosar por grupos de edad, por nivel de instrucción, por antecedente laboral, por duración del desempleo. El apartado 8, la población no económicamente activa por condición de disponibilidad. Acuérdense si está disponible o no disponible. Y simplemente ya estimadores estadísticos, que son promedios y medianas, y las tasas. Si de pronto no tenemos tiempo de estar calculando las tasas de participación, desocupación, de subocupación, la que les comentaba yo de condiciones críticas de ocupación en el sector informal, etcétera, tenemos estas posibilidades. ¿Ok? Y para el análisis que ustedes van a complementar, nosotros queremos saber, pues, cómo está compuesta la población de 15 años y más. Si nosotros hacemos clic aquí en la parte superior, bueno, no me permite decir ya. Automáticamente selecciona todas las opciones que vienen en el desglose de este pequeño menú. Vamos a activarlas para saber de qué tamaño es nuestra población de 15 años y más, cómo está dividida en estos dos segmentos, económicamente activa y no económicamente activa, y a su vez cómo se divide. De ahí nos vamos a ir a población ocupada, vamos a activar las opciones de sector de actividad económica y de ámbito y tamaño de la unidad económica. Si quieren algún otro criterio o variable, lo pueden hacer, pero eso sería como lo mínimo para poder realizar nuestro análisis. De aquí nos vamos a ir a la población subocupada. Sería interesante analizar la condición de búsqueda, es decir, si están buscando trabajo adicional. Y en la población desocupada, esto es muy interesante, analizar quiénes son más desempleados, los jóvenes, los adultos mayores, quiénes tienen mayor desocupación o desempleo, las personas más instruidas, las menos instruidas, su antecedente laboral y la duración del desempleo. Y de aquí simplemente en la parte final vamos a activar la condición de disponibilidad en la población no económicamente activa, la tasa, vamos a ponerle de una vez, tasa de desocupación, la tasa de subocupación y la tasa de condiciones críticas de ocupación. Bueno, y perdón, la tasa de informalidad laboral. ¿Ok? En la parte superior, estamos en el apartado de variables, vamos a ir ahora al segundo apartado, que es el de coberturas y sexo, es decir, sobre qué delimitación geográfica queremos que nos genere la información. Viene varias opciones: nacional, si lo queremos en total, por áreas más urbanizadas, menos urbanizadas, urbano medio, urbano bajo y rural, por entidades federativas o incluso a nivel de ciudades. La ENOE se levanta en 48 ciudades del país, ¿no? Entonces, ahí perdón, sí, 48, 32. No, 39 ciudades, perdón. Son 39 ciudades de la República en donde se levanta la información. Como nosotros estamos trabajando a nivel de entidad, pues vamos a seleccionar la entidad federativa y de aquí nos muestra desde el año 2005 hasta el año 2021. Lo que podemos hacer es comparar quizás los últimos, no en todas las variables, pero sí en algunas vamos a comparar los últimos 3 años, podría ser. Y recuerden que esta encuesta la genera el INEGI de manera trimestral, entonces hay que activar los 4 trimestres. Ya si quisiéramos hacer un análisis, por ejemplo, en materia de género, podríamos, o sí, de género, podemos tener aquí, si queremos total, o hombres, mujeres. Nosotros dejamos total y simplemente activamos la opción de consultar, nos genera esta pantallita y aquí nos da la opción en la parte superior de exportar. Nosotros activamos eso, decimos que queremos que nos los exporte, nos va a generar un archivo de Excel
y creo que es por el tipo de... Ahí está, sí me lo va a abrir. Ok. Y tenemos entonces ya en nuestro archivo de Excel la información. Entonces tenemos aquí, ¿no? Que nos muestra los datos de la población económicamente activa, la población no económicamente activa, la población ocupada, desocupada y todo lo que estuvimos activando. Sobre esto es que ya podemos trabajar algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haríamos de primera instancia? La parte histórica quizás la vamos a dejar para algunas variables, como pueden ser la población económicamente activa, para ver cómo se ha comportado. Aquí simplemente podríamos nosotros incorporar una gráfica que nos ayude a conocer cuál ha sido el comportamiento, ¿no? Y vemos cómo se ha comportado. Vamos a poner como columnas, quizás también, ¿no? Y vemos cómo ha ido fluctuando nuestra fuerza laboral, ¿no? Acuérdense, la población económicamente activa representa la fuerza laboral, ¿no? Entonces, bueno, aquí no viene el año, habría que corregirle ahí nada más. Primer trimestre de 2019, segundo trimestre de 2019. Entonces, ¿no? Pareciera que en el caso de Oaxaca hay como que cierta tendencia a que al término de cada año caiga, ¿no? Por quizás un tema estacional, caiga la fuerza laboral, es decir, menos gente está dispuesta a buscar trabajo o a tener un trabajo y vuelve a repuntar, ¿no? Por ejemplo, aquí algo importante observar es que en 2020 no hay segundo trimestre porque, dada la pandemia, el INEGI no realizó la medición del empleo precisamente por esto, porque es una encuesta que se aplica en hogares y pues en ese entonces todos estamos encerraditos, entonces no hubo posibilidad de levantar información. ¿Ok? Lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, en este periodo es en el cuarto trimestre del año 2019 donde alcanzó su nivel máximo. Voy a insertar aquí los valores para dar formatito para que se pueda visualizar mejor. Y entonces, en el cuarto trimestre de 2019, la fuerza laboral de la entidad de Oaxaca fue de 1.8 millones de personas mayores de 15 años que tenían trabajo o estaban buscando activamente un trabajo. Esto parece que, fíjense, curiosamente, a pesar de la pandemia, que es este periodo de acá, donde tenemos, bueno, primer trimestre y sobre todo tercer trimestre, sí hubo una caída importante, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 84,000 personas dejaron de participar en el mercado laboral, una cifra bastante. Pero a pesar de ello, para el cuarto trimestre del 2020, pues parece que ya hay una recuperación, pero algo interesante. Un trimestre después vuelve a caer de manera considerable, ¿no? Casi 30,000 puestos laborales. Hay una, perdón, 30,000 personas eh, dejan de participar en el mercado laboral y de ahí pues disminuye hasta el segundo trimestre de este año, el último dato disponible, a 1.844.000 personas. A pesar de ello, podemos decir que, no obstante el anterior, y dada pues la crisis derivada de la pandemia, la fuerza laboral al segundo trimestre del 2021 es mucho mayor que en el primer trimestre del año 2019, ¿no? Entonces, es algo interesante que nos puede ir dando ya una pauta. Por ejemplo, aquí lo que les mencionaba yo,
la parte de la población desocupada, también podemos hacer un pequeño análisis. Bueno, para cambiar más rápido, simplemente voy a sustituir los datos en esta. Y, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que observamos? Que la tendencia de la desocupación o del desempleo, pues alcanzó igual su máximo nivel en el cuarto trimestre del 2000, había alcanzado su máximo nivel en el cuarto trimestre del 2019 con 38,000 personas desocupadas, pero derivado de la pandemia, ¿no? Aumenta 25,000 personas más. Aparentemente esto diríamos, oye, pero qué poquito desempleo hay. Volvemos a lo mismo. Una cosa es la desocupación, acuérdense que no todas las personas ocupadas están en la mejor situación, porque hay personas subocupadas o que trabajan en el sector informal. Pero bueno, esto ya nos da una pauta importante del impacto que pudo tener también aquí la pandemia, ¿no? Y que a pesar de ello, pues el desempleo o la desocupación aparentemente, incluso podría decirse, es mucho menor que al inicio del periodo, ¿no? El primer trimestre del 2019. Sin embargo, aquí, por ejemplo, sí es interesante. Si nosotros nos vamos a la población disponible para trabajar, es donde vamos a encontrarnos una buena sorpresa. Es lo que estoy seleccionando en este momento. Ahí está. Esta gráfica es terrible, es muy ilustrativa. Acuérdense, ¿qué dijimos que eran las personas que se consideran como población disponible para trabajar? Son personas que al no ver posibilidades de encontrar trabajo, desisten, tiran la toalla y deciden ya no seguir buscando trabajo. Primer trimestre de 2020, antes de que empezara la pandemia, estábamos hablando de 190,000 personas que se cansaron de buscar chamba en Oaxaca y decidieron dejar de buscarla. Pero si en un momento dado hubiera la oportunidad, quizás regresarían al mercado laboral. Para el tercer trimestre estamos hablando de más del doble, 413,847 personas. Si sacamos la diferencia, que aquí la voy a sacar aprovechando lo que nos tiene aquí, nos permite hacer Excel, aquí en esta celda voy a sacar la diferencia de la población disponible, 430,000 menos 190,000, estamos hablando de 223,804 personas. Decíamos, ¿no? Aparentemente en términos de desocupación o de desempleo, pues no perdimos tanta chamba, tantos trabajos, ¿no? Porque la población desocupada pasó de 30,000 a 55,000, es decir, 25,000 aparentemente empleos perdidos. Pero estas son 25,000 personas, son personas que siguieron buscando trabajo, que no se dieron por vencidas. Aquí estamos hablando de más de 223,000 personas que podemos interpretarlo así, se quedaron sin trabajo por la pandemia y simplemente no vieron posibilidad de recuperar su chamba y ya optaron por no seguir buscando trabajo. Esto es algo gravísimo, ¿no? Para una entidad como Oaxaca, si consideramos que cuarto trimestre del 2020, primer trimestre del 2021 y aún segundo trimestre del 2021, las cifras no han regresado a los niveles previos a la pandemia. Quiere decir que aquí hay un grave problema estructural de la economía. El Estado no ha sido capaz de compensar esa pérdida de empleo. Eventualmente estas personas, ¿no? Estas más de 180,000 personas, están dependiendo de los ingresos de terceros, ¿no? Pues a lo mejor de sus familias, de sus
sus esposos, esposas, padres, hermanos, etcétera. Pero pues si esto se prolonga, va a llegar un momento en que esto no va a ser sostenible. Por eso es algo importantísimo. Ustedes en su análisis consideren este segmentito en particular, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, que es el de la población disponible para trabajar. Eso es sus entidades federativas para que veamos. Va a ser un dato sumamente importante a considerar. Y bueno, de aquí tenemos la población ya ocupada por sector de actividad económica, por ámbito y tamaño de la unidad económica, que ya nos permite hacer otro análisis. Hasta este primer apartado, lo que sería el punto 2, si en su análisis les sugiero que hagan este análisis histórico o periódico del 2019 al 2021. A partir ya del punto 3, lo que podemos hacer es irnos sobre el último dato disponible. ¿A qué me refiero con esto? Que ya sería como un poquito saturar, ¿no? Hacer un análisis histórico porque son demasiados sectores. Entonces aquí lo que podemos hacer es simplemente sacar participaciones porcentuales. Por ejemplo, yo aquí lo que voy a ver es mi sector primario, qué porcentaje me representa de la población ocupada total, ¿no? Como lo hacemos, vuelvo a repetir, la fórmula es seleccionar el valor, en este caso de la población ocupada en el sector primario, entre la población ocupada total, que es el valor de arriba, y le doy Enter. Para copiar mi fórmula y fijar el valor de referencia, que es de la población ocupada total, pongo esos signos de pesos y simplemente lo que hago, lo voy a hacer de una vez hacia abajo, ¿no? Y por ejemplo ahí yo ya tengo qué participación porcentual tiene cada sector. A nivel de sectores, grandes sectores, lo que yo veo es que el 49% de la población ocupada trabaja en actividades terciarias, es decir, comercio y servicios. Casi la mitad de la población en Oaxaca trabaja en ese sector. De ahí le sigue el sector primario, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y solamente un 20% trabaja en industrias manufactureras y de la construcción, ¿no? Esto es algo muy, muy interesante. Quizás este valor de aquí se deba más a la refinería de Pemex en Salina Cruz, que pues, emplea una buena parte de estos 227,000 personas. Y de ahí en fuera, bueno, por ejemplo, a nivel ya de sectores específicos, vemos que la actividad comercial concentra una buena parte, ¿no? De ahí el sector turístico, por ejemplo, interesante. Restaurantes, servicios y alojamiento, solamente el 7%, que este apartado de aquí, este es el que representa el sector turístico. Solamente es un 7%. Y bueno, a partir de esto lo que podríamos hacer es una gráfica quizás de pastel que nos permita visualizar de mejor forma cómo está la distribución, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos puede ser, no, puede ser así, y vamos a agregar los valores, los nombres o las etiquetas. Y entonces aquí ya queda mucho más claro, ¿no? Podemos ver que la mayor parte de la gente en Oaxaca trabaja en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Todavía seguimos siendo un estado que en términos de su fuerza laboral se desempeña en este sector. De ahí le sigue el sector del comercio, el sector de la industria manufacturera, siguiente lugar. Construcción y turismo están prácticamente empatados. Bueno, servicios sociales, servicios diversos también tienen porcentajes y de ahí los demás ya tienen una menor participación. Esto mismo vamos a hacer
con el ámbito y tamaño de la unidad económica, que es el ámbito agropecuario, no agropecuario. Aquí vienen micronegocios, pequeñas, medianas y grandes empresas. Si queremos saber también, ¿no?, qué participación tienen por el tamaño. Y me parece que aquí no generó el sector informal. Ahorita me voy a regresar a hacer la consulta. Población subocupada por condición de búsqueda de trabajo. Por ejemplo, aquí, este es un dato importante. Estamos hablando de una población, y lo voy a sacar aquí, 18% de las personas ocupadas están en condiciones que requerirían trabajar más para complementar sus ingresos, pero de esos solamente 18,000 están buscando un segundo trabajo o un trabajo adicional. El resto no, aunque sabe que podría buscar un segundo trabajo o un tercer trabajo para complementar sus ingresos. Y de aquí pues ya vemos igual la parte de la población desocupada por grupos de edad. Identificamos, ¿no?, ¿dónde está el principal segmento? Pues lo tenemos aquí. Son las personas de entre 25 a 44 años de edad las que padecen más el desempleo por nivel de instrucción. Ojo, sorpresa. En Oaxaca son las personas con educación, con mayor nivel educativo, son los principales desempleados. Por antecedente laboral, vemos que la mayoría son personas que tienen ya una experiencia laboral previa, que la mayoría perdió su empleo anterior, muy seguramente por la pandemia, ¿no? Otro tanto renunció y otro tanto dejó o cerró el negocio propio, ¿no? Duración. Aquí es algo importante. Estamos hablando de que la mayor parte de la población desocupada tiene menos de un mes sin empleo. Esto se explica, estamos hablando, bueno, el segundo trimestre de 2021. Es interesante ver que entonces hay quizás una movilidad en el mercado laboral de gente que a lo mejor había perdido su trabajo y están como tratando de encontrar un empleo que les acomode, ¿no? Y bueno, por ejemplo, disponible para trabajar, que ha desistido de buscar un empleo, estas. Y disponible para trabajar, que no busca empleo por considerar que no tiene posibilidades, que esto es importantísimo, 380,000, ¿no?, que es lo que ya decíamos. No disponible para trabajar, que son con interés para trabajar, pero en un contexto que le impide hacerlo, y sin interés para trabajar. Y ya las tasas, aquí también podemos retomar el análisis histórico para ver cómo se ha comportado. Por ejemplo, la tasa de desocupación, que vemos en el caso de Oaxaca, venía de 1.8, 1.3, 2, 2, 1.7, 3, 1, fue el nivel más alto, ¿no?, que fue precisamente el tercer trimestre del 2020, y de ahí, pues aparentemente regresó a sus niveles. La tasa de desocupación es lo que les decía yo, es algo muy, muy importante, ¿no? 18% de las personas podrían trabajar más para complementar sus ingresos. Y la tasa de condiciones críticas de ocupación, acuérdense, dijimos, son personas que trabajan más de 48 horas a la semana sin obtener un ingreso del mínimo indispensable de la línea de bienestar, y que estamos hablando que casi una tercera parte de la población en Oaxaca, de la fuerza laboral, está en estas condiciones. La tasa de informalidad laboral, 74%, que bueno, este dato no es en sí el porcentaje de comercio informal. Voy a regresar aquí a la consulta. A ver, ¿cuál es la diferencia? Bueno, no. Tasa de informalidad. Bueno, voy a... ¿Cómo borro aquí? Déjenme ver. Bueno, voy a hacerlo manualmente.
la tasa de informalidad. Y en la población ocupada clasificada creo que es distribución por tipo de unidad económica. Voy a hacer la consulta. Sí, aquí está. Entonces, en ese criterio de distribución por tipo de unidad económica es donde vemos el sector de las empresas y negocios, de las instituciones privadas, públicas, administradas por gobiernos, no administradas por gobiernos, sector de los hogares, que es donde viene el sector informal, que vemos el tamaño del sector informal. Estamos hablando de 679,000 personas de un total de 1.739.000, es decir, casi estamos hablando de una tercera parte trabajan en el sector informal. El sector doméstico remunerado, la agricultura de subsistencia, imagínense. Pues decimos, sí, es que el desempleo es poquito, pues solamente menos del 2%, sí, pero aquí hay 228,000 personas que prácticamente en teoría tienen chamba, pero es porque trabajan su parcelita para producir lo que consumen, que tampoco es como lo mejor o lo más óptimo. Y este dato, bueno, voy a checar por qué está tan alto. Tasa de informalidad laboral, 81.6%, ¿no? Entonces, en esencia, estos son los elementos para poder hacer la consulta. Les pediría entonces que complementaran la compañera y compañeros que ya hicieron su presentación del comportamiento del PIB, que incorporen esto, y los demás compañeros que van a presentar tanto el PIB como esta parte del empleo en la sesión de este sábado. Pues eso sería todo. Entonces, de momento, nos veríamos entonces el día sábado.